Miren, esta manera como nosotros queremos abordar esto, yo pienso que debe llamarnos a reflexión a nosotros los cristianos, pero especialmente a los cristianos que vivimos aquí en Canadá. ¿Por qué digo esto? Aunque uno no tenga el estatus, pero nosotros vivimos en un país del primer mundo y aquí fluyen supuestamente más recursos que en los países de Latinoamérica. Me voy a referir a la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos tienen una Biblia? ¿Electrónica o física? Amén. ¿Y cuántos tienen más de una Biblia? Nosotros tenemos, hermano, el privilegio de que tenemos la palabra de Dios escrita. Y ella misma dice por boca del apóstol Pedro que la palabra profética más segura es la palabra escrita. Porque la palabra verbal yo la puedo contaminar. Usted oyó la oración del hermano Jorge por el predicador. Y muchas personas cuando leen la palabra oran por el predicador, para que el predicador predique de acuerdo a qué, a la palabra que se está leyendo. Pero yo, Pedro Julio, puedo fallar. Pero la escritura de por sí no puede fallar. Entonces nuestro recurso, nuestra fuente es ir a la escritura. Es ir a la escritura para ver qué es lo que ella nos dice. En otras palabras, lo que sabemos leer y escribir, o lo que sabemos leer, o lo que sabemos escuchar, porque ahora la Biblia se escucha en audio, no tenemos excusa para ignorar las escrituras. Porque lo que a Cristo le duele de esta historia que le cuentan es que esta persona adrede, a propósito, intencionalmente ignoraban las escrituras. Entonces es el pueblo que en algunos libros que ustedes han leído, al pueblo de Israel le llaman el pueblo de la ley, le llaman el pueblo del libro, porque ellos fueron los receptores de ese libro que se llama las Sagradas Escrituras. Hermano, por ahí comenzó todo. Y ustedes saben que a quien mucho se le da, pues mucho se le exige. Dicen algunos autores que esta historia es falsa, que eso nunca existió, que los 7 hermanos tuvieron a la misma mujer, que fue un invento de ellos para burlarse de una doctrina antiguo testamentaria, neotestamentaria, que es la resurrección. Pero ellos querían burlarse a sabiendas de que la resurrección existe, pero ellos, los saduceos, como no creían en ella, querían burlarse. Y se inventan la historia de los 7 hermanos, que los 7 tuvieron la misma mujer. Mire usted qué historia tan falsa, tan mal fundada. Yo creo que un buen juez, por mal fundado, rechaza eso. Que se casó, que no tuvo hijos, que la ley del levirato, vino el otro y resulta que ninguno de los 7 pudieron engendrar con ella. Bueno, tal vez porque ella era estéril y que al final murió, y que en la resurrección, porque es una burla de cuál de los 7 será mujer, porque los 7 la tuvieron por esposa. Jesucristo le dice directamente: ustedes mucho erráis, mucho yerran. Pero hermano, hay errores que uno comete involuntariamente, que no fueron planificados, alevosamente no fueron calculados, sino que lo cometió por pura ignorancia. Pero ellos no es por pura ignorancia, sino que quieren burlarse de algo tan sagrado como las escrituras. Y Jesucristo eso es lo que le dice, que la están ignorando. Y él procede a explicar qué es lo que pasa cuando una persona resucita, cuando una persona se muere y luego la persona resucita. Mire, hay una resurrección general que abarca a cristianos y a no cristianos. Es decir, todo el mundo en sí va a resucitar. En sí todo el mundo va a resucitar. Unos van a resucitar para resurrección de condenación y otros para vida. Pero al fin y al cabo todos van a resucitar. Entonces en este siglo o en este mundo donde nosotros vivimos, nos casamos y nos damos en casamiento.
Pero eso es en este mundo en el cual nosotros estamos. Dentro de todo ese proceso que comienza con el nacimiento y termina con la muerte, ahí uno puede hacer muchísimas cosas. Y una de las que puede hacer es casarse. Pero cuando la muerte le pone punto final a la vida, todo lo que se hacía en este siglo ya no se hace. Porque era su tiempo y era su momento. Entonces la persona va a resucitar como la persona que es en el caso del inconverso, para ir al juicio del gran trono blanco y ser juzgado justamente por el Señor. Pero no es que de ahí en adelante la gente se va a casar, porque entonces viene lo que le llaman la comparación con el estatus de los ángeles. Dice, ¿cómo son los ángeles que no se casan? Que no se dan en casamiento. Entonces cuando la persona resucita, será el equivalente de la forma como viven los ángeles, que el matrimonio no se conoce en el mundo angelical. El aparearse solo se conoce en este mundo y lo hacemos los animales y los seres humanos. Después de eso pues ya no hay una vuelta al matrimonio. Pero ellos sabían que eso era así. Pero ellos a propósito querían poner la palabra de Dios a un lado para burlarse de ella. Pero Cristo le está explicando. Entonces, como esto está en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas está hablando de que somos hijos de Dios. Entonces, en la dimensión de hijo de Dios no hay matrimonio. No hay matrimonio. Lo que está a la perfección de cada persona como individuo que alcanzó la plenitud, alcanzó la estatura del varón perfecto y entra a una dimensión concreta, marcada ya como hijo de Dios y Dios como su papá y nosotros como hermanos. Pero esa relación de esposo y esposa ya terminó. ¿Dónde? En este mundo, en esta vida. Pero por ignorar las escrituras, entonces ellos también ignoran hasta dónde puede llegar el poder de Dios. ¿Usted sabe por qué la fe a uno le crece? Porque nosotros al oír la palabra de Dios o al leer la palabra de Dios, conocemos quién es nuestro Dios. ¿Qué le parece momentáneamente el Salmo 121? ¿Quién me recita el primer versículo? Dígalo. Salmo 100, dígalo pero rápido. Alzaré a los montes. ¿De dónde mi socorro viene? ¿Cuál Jehová? ¿Qué hizo qué? ¿Y dónde dice la Biblia que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿En qué libro de la Biblia? En Génesis, y lo dice en otra parte. Entonces cuando comienzo a leer Génesis, se presenta mi Dios exactamente como dice Romanos capítulo 1. Dios se manifestó y lo que se sabe de Dios se sabe porque Dios se autopresentó. ¿Cómo aparece Dios en el primer versículo de toda la Biblia? Trabajando. ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso no te lo van a enseñar en la escuela, en biología. No te lo van a enseñar en ciencias naturales. No te lo van a enseñar en historia. Pero las sagradas escrituras dicen que al principio de todo, cuando no había nada, Dios hizo los cielos y la tierra. Usted ve la palabra que aparece allí, creó Dios los cielos y la tierra. Ese verbo crear en el idioma hebreo, bara, solamente Dios lo puede conjugar. Preste atención. Crear los cielos y la tierra, solo Dios. Uno dice, sí, solamente Dios puede hacer eso. Pero ¿sabe por qué Dios lo puede hacer? Porque el verbo bara es el verbo que se utiliza para crear algo. ¿A partir de qué? De la nada.
Ahora dígame qué ser humano, qué científico, qué universidad, qué industria, qué compañía puede hacer algo a partir de la nada. Todo lo que nosotros vemos en este hermosísimo templo, luces, sistemas de sonido, banco, todo lo hizo el ser humano. Todo de lo que está aquí está la mano del hombre, pero el hombre lo hizo a partir de algo, de una materia prima. Pero el Señor, por el poder de su palabra, le decía las cosas, hágase tal cosa, e hizo facto, las cosas se hacían. Entonces las escrituras te están revelando el poder de Dios. Por eso es que el escritor del Salmo 121, en su momento de mayor angustia, él dice: voy a alzar mis ojos a la solución de mis problemas. Los montes son los puntos más altos de la humanidad, de la ciencia médica, de las finanzas, de la ingeniería, de esto y de lo otro. ¿Puede venir mi socorro de ahí? Es un socorro limitado, que va a llegar un punto donde te va a decir: excúsame, pero no puedo más, porque agoté mi capacidad. Pero cuando él dice: mi socorro viene de Jehová, de una vez define a nuestro Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Ahora, si tú sabes que ese es tu Dios, entonces ya tú sabes de que Él es capaz. Y nosotros no podemos ignorar ni las escrituras ni el poder de Dios. Los que estábamos aquí en la escuela dominical de adultos, ¿cuántos no estaban en la escuela dominical de adultos? Nada más séame sincero, ¿cuántos no estaban? Pero sean sinceros, porque hay Santa Cena. Amén. Mire una pequeña discusión que ya nos la dieron como tarea. José le recomienda a Faraón quintar la tierra. Esa fue la última discusión. ¿Qué significa quintar? Porque en la Reina Valera del 60 te dice: quinte la tierra, y uno quiere saber qué significa esa palabra. Necesitamos saber lo que ella significa. Ahora, nos han dado una tareita para que durante esta semana nosotros vayamos a esa escritura de Génesis 41 y nosotros estudiemos esto para ver exactamente qué es lo que esto significa. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos ser bien edificados. Podemos ser edificados, saber correctamente qué es lo que esto significa. Porque en la medida de que las escrituras iluminan nuestro entendimiento, nosotros podemos conocer mucho más a fondo a nuestro Dios. Y cosas como la resurrección, no solamente creerla de manera teórica, sino que eso nos llena de esperanza de que los cristianos nacidos de nuevo, sea que estén vivos o sea que estén muertos, son del Señor. Porque mediante la resurrección usted se va a dar cuenta que nosotros estamos vivos delante de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto de Génesis 41? Porque los 3 evangelistas sinópticos están diciendo lo mismo. Y nos están haciendo a nosotros de que veamos en la historia de Moisés y su llamamiento algo que la Biblia dice que cuando lo leemos y pasamos por alto no entendemos lo que allí está diciendo. Se lo puedo explicar de una vez. Moisés tiene 80 años de edad. 80 años de edad. De los 120 que vivió. En el momento de su llamamiento, él era empleado de su suegro y lo emplearon como pastor de ovejas. Y llevó las ovejas hasta el monte de Dios que se llama Monte Oré. En el monte Oré Dios lo llama. Desde un árbol
un arbusto que se llama zarza, prendido en fuego pero no se consumía. Él fue a ver por qué esto estaba ocurriendo. Y desde allí el Señor le habló. Y el Señor le dijo: yo soy el Dios de tu papá. El papá de Moisés se llamaba Amram. Amram. Yo no sé si a ese momento el papá estaba vivo, pero también Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham. Dios de Abraham. Soy el Dios de Isaac. Soy el Dios de Jacob. Comienza, oiga la palabra que le dice: yo soy. Y de verdad, hermano, que ahorita vamos a leer la Biblia de nuevo en el mes de enero. Comenzamos a leer la Biblia, vamos a comenzar por Génesis. Y vamos a llegar a Éxodo, donde está esta historia. Y vamos a leerla porque tenemos que leerla. Pero cuando uno la lee y la medita, la Biblia nos dice más de lo que las letras dicen. Porque es que al decirle yo soy, le está diciendo ahí en ese mismo momento, no es que yo era el Dios de ellos. Al decir en ese momento yo soy, entonces Dios no cambia, Dios es el mismo. Pero ¿dónde está Amram? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Jacob? Que hasta sepulturas tienen bien identificada en la cueva de Macpela. Y Dios está diciendo que Él es el Dios de ellos. Te das cuenta que el cristiano no puede ignorar el poder de Dios. Que al poder de Dios no se le puede poner un marco y decir Dios va a actuar de esta manera. Porque Dios puede hacerlo de la manera que Él quiera, pero siempre esa manera va a beneficiar a alguien. Y qué lindo que el Señor le está atribuyendo la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia a Moisés. Le dice: ustedes no han escrito lo que Moisés, no han leído lo que Moisés dijo en su libro acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermano, pero mira, las cosas de Dios son tan pero tan grandes que uno dice: bueno, déjame buscar puntos de referencia histórica. Y me voy a ir de Adán hasta Noé, y de Noé me voy a ir hasta Abraham. Porque esos son los saltos históricos de puntos de referencia que nos dan. Estudiamos a Adán con la creación y de ahí llegamos al diluvio. Pero el protagonista más grande aquí en la tierra del diluvio es Noé y su familia. Entonces de Noé tenemos que dar un brinquito hacia Abraham. Ok, entonces Abraham, cuando tiene 100 años de edad, tuvo a Isaac. Entonces cuando Isaac tiene 40 años, el papá tiene 140. Entonces Isaac con 40 se casa. Con 40 años se casa. Pero no tiene a Jacob sino hasta los 60. Porque Rebeca era estéril y él duró 20 años intentándolo. Entonces, como era estéril, Dios hizo un milagro. Entonces, cuando nace Jacob, su papá tiene 60 y el abuelo tiene 160. Entonces, cuando Jacob tiene 15 años, el abuelo muere. Porque el abuelo murió a los 175 y su papá tiene 75 años de edad. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob no solamente fueron contemporáneos, sino que fueron coetáneos, porque pudieron vivir en el mismo lugar y en el mismo tiempo. El viejo 175, el papá 75 y el nieto 15. Entonces allí se dice que de ese patriarcado Jehová es el Dios de ellos. Ahora bien, desde Jacob hasta Moisés, vamos a ponerle exactamente los 430 años de cautividad. Porque Jacob es el papá de José, del hijo número 11, varón. Y ese hijo número 11, según la clase bíblica de hoy, es el que está en Egipto. Y a través de él llegan los otros 75. Y de esas 75 personas se forma la nación de Israel hasta este día, hasta este tiempo. De ahí es que se forma. Entonces de ese grupo es que viene Amram, que es hijo de Leví, y nace Moisés, Aarón y María. De tal manera que al momento de Dios llamar a Moisés, han pasado muchos años de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Amram. Y ahora el Señor le está diciendo: yo soy el Dios de ellos. Ahora, ¿dónde están ellos que siguen vivos y que Dios sigue siendo su Dios?
No, pues ellos se acercaron creyendo que iban a sorprender a Jesucristo, inventándose una historia donde podían engañarlo o que la palabra del Señor se quedara mal. Pero hermano, nosotros conocemos los consejos de Pablo a Timoteo, porque Pablo llegó a conocer la familia de Timoteo muy de cerca. Pablo en su segundo viaje misionero conoció a este muchacho, conoció a su mamá, conoció a la abuela y probablemente conoció al papá de Timoteo, que era un hombre griego, pero se había casado con una judía. Y dice que todo el mundo daba buen testimonio. Y cuando Pablo dialogó con Timoteo, se dio cuenta que conocía las escrituras. Entonces cuando él ve que el muchacho conoce las escrituras, él pregunta de dónde que la conoce, quién te la enseñó. Dice: mi mamá, mi abuela. ¿Desde cuándo te la enseñaron? Dice: desde la niñez. Tomen nota, papá, mamá, abuelos y abuelas. ¿Desde cuándo Timoteo conoce las escrituras? Dice: desde la niñez. Ahora, ¿para qué sirven las escrituras? Dice: te hacen sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ya usted ve el valor soberano que tienen las escrituras. Las escrituras te hacen sabio para la salvación en Cristo Jesús. Hagamos un pequeño paréntesis. Lázaro el mendigo en el seno de Abraham en el paraíso. El rico del otro lado atormentado. ¿Qué le dice al padre Abraham a Dios? Tengo 5 hermanos malos como yo. Van a venir para acá. Mándale a Lázaro que le predique para que no vengan aquí. ¿Qué le dice Dios? Las escrituras la tienen. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, que le crean a la Biblia. Oh, pero si la gente ignora la Biblia, ¿cómo van a conocer la revelación de Dios que lo quiere hacer sabio para que se salven? Pero lo dice claro. Las escrituras nos hacen sabios para la salvación en Cristo Jesús. Usted ve la primera aseveración que le dije al principio. Los que vivimos en este país, cuánto amor le tenemos a la Biblia oída o a la Biblia leída. Cuánto de nosotros nos preocupamos en enseñar las escrituras en nuestras casas. Esposos y esposas en leer la Biblia, en nutrirse de ella. Mira, para ser sabio. Ah, no, porque los saduceos eran unos leones. Hermano, aunque ustedes no lo crean, mira, los sacerdotes judíos del tiempo de Cristo eran saduceos. ¿Tú te imaginas un sacerdote ministrando y no creer en la resurrección? No creer en espíritu, no creer en ángeles, porque le daba su gana. ¿Qué podían enseñarle al pueblo? Yo le digo, hermano, nosotros tenemos un régimen doctrinal aquí en la iglesia. De hecho, lo estamos enseñando todos los jueves. Nosotros tenemos 3 valores esenciales que son innegociables. La iglesia de Cristo es cristiana. La iglesia de Cristo es santa. Y la iglesia de Cristo es misional. Eso es innegociable. Nosotros tenemos 16 artículos de fe que comienzan diciendo que usted y yo creemos en la Santísima Trinidad. O aquí hay alguien que sea unitario. Un solo Jesús, un solo Jehová. Nosotros somos trinitarios. Nosotros dedicamos a los niños, bautizamos a las personas y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros creemos en Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad con 2 naturalezas, que fue 100% hombre y fue 100% Dios. ¿Ustedes no creen eso? Nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios es el que nos consuela de la ausencia temporal de Cristo, pero que el Espíritu Santo convence al pecador de sus pecados utilizando las escrituras. Nosotros creemos en el 4º artículo de fe, en la soberanía de las sagradas escrituras. Que no hay libro, no hay manual que esté por encima de la Biblia. Nosotros creemos en el pecado, que el ser humano heredó un pecado que se llama el pecado original. Pero nosotros creemos que el ser humano tiene un pecado que se llama personal, del cual si se quiere salvar, se tiene que arrepentir. Nosotros creemos en lo que se llama la expiación,
que Jesucristo hizo un trabajo que es suficiente para salvar al mundo entero, pero nada más es eficiente en los que se arrepienten y creen. Nosotros creemos en la gracia preveniente de Dios, que según Tito capítulo 2 se ha derramado sobre todos los hombres, y le dice que abandonen el pecado para que se salven. Nosotros creemos en el arrepentimiento. Nosotros creemos en la justificación. Nosotros creemos, hermano, en la regeneración o nuevo nacimiento. Nosotros creemos en un acto benigno de Dios que se llama la adopción. Pero también nosotros creemos que todo cristiano, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea adulto mayor, tiene que santificarse completamente. Tiene que ser santo en toda su manera de vivir. Santo como soltero, santo como casado, santo en la iglesia y santo en la calle. Santo donde quiera que esté, porque de lo contrario, ¿qué es lo que es? Ahora, y sigue el número 11, la iglesia, el bautismo, la santa cena. Creemos en la sanidad divina, creemos en la venida de Cristo, en el juicio final. Nosotros creemos en todo eso. Pero si alguna persona no lo cree, pues que presente sus razonamientos bíblicos. Que lo presente su razonamiento bíblico y no lo crea porque el pastor Pedro Julio lo cree. Créalo porque la Biblia lo dice. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia en el libro de Isaías? Vamos a la ley y al testimonio. Vamos a las escrituras. Nosotros no podemos ignorar, hermano, las escrituras. El impío la ignora y se pierden. Tú y yo la ignoramos y desconocemos de qué es capaz nuestro Dios. Santo es su nombre. Dice, ustedes ignoran el poder de Dios. Es que no han leído en el libro de Moisés cómo la respuesta divina le dice, yo soy, cuando él pudo haber dicho, yo era. Búsquese una foto de un antepasado suyo, su papá o su abuelo, que hace tiempo que murieron. ¿Y qué es lo que usted va a decir? Mira, este era mi abuelo. Tú ves esa carita que está ahí, ese era mi papá, porque ya no lo es. Dios de un muerto en Cristo Jesús nunca dice eso, sino que Él sigue viéndolo como si estuvieran vivos. Y donde está su alma es como si fuera una resurrección que no es todavía la que está pendiente. Pero dice que Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Y con toda esa sabiduría que nos hace sabios para la salvación en Cristo Jesús. Pero Él le dice algo más acerca de las escrituras. Le dice, las escrituras son útiles. Las escrituras son buenas porque ellas enseñan, ellas redargüyen, ellas instruyen, ellas guían. Dice, para que el hombre de Dios sea completamente perfecto. Tú sabes que para toda buena obra. Con razón el diablo no quiere que se lea la Biblia. Con razón por un tiempo la mantuvo allí, que se leyera en un idioma que el pueblo no la podía leer. Pero ¿qué pretexto nosotros podemos tener ahora? Cuando sabemos que la lectura de la palabra del Señor, el único efecto que tiene en el lector es positivo. Y promover su lectura es conocer a nuestro Dios en persona. Alabado sea su nombre. Y ellos no pudieron burlarse de Jesús, no porque Él fuera Dios, sino porque a través del conocimiento de las escrituras fue sabio para dar la respuesta apropiada en ese momento. Yo le digo, hermano, que muchas de las veces que uno cae en el pecado, en la tentación, en la trampa del diablo, es porque uno ignora voluntariamente las escrituras. Porque mira, las escrituras mismas se presentan como agua, como agua. Juan 15. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo le he hablado. La palabra del Señor se presenta como colirio. El colirio que se coloca en los ojos para que uno vea con claridad. Pero tú sabes cómo lo presenta Pablo en Efesios capítulo 6, como una espada. El adolescente, el joven, el niño, el adulto, el casado, el soltero, la viuda, el desamparado. Todo el que sea cristiano tiene algo para defenderse.
¿Cómo se llama ese algo? La palabra de Dios. No importa que venga disfrazado como un amigo, como un vecino, como un familiar. Si tú no te defiendes con la palabra de Dios, te pueden engañar. Porque el diablo tiene 1000 caras. Entonces lo único que nosotros tenemos para ir a la ofensiva es una espada. Ahora mire lo que pasa con esta espada. No es un cuchillo de lo que uno tiene en su casa, que generalmente cortan de un solo lado. Resulta que esta espada corta de lado y lado. Eso significa que el que la va a usar necesita destreza, porque se puede cortar él mismo. Queriendo defenderse, él mismo se puede herir. Pero en el libro de Hebreos te dice que hay personas cristianas que no pueden utilizar la palabra de Dios porque no tienen destreza. Dice, ¿y por qué no tienen destreza? Porque con una estatura ya de ciertos años siguen dependiendo de la leche. Y la leche para los niños, para los que tienen los sentidos todavía no desarrollados. Por eso que usted ve que a cualquier evangélico lo engañan. Porque cuando lo van a engañar no aparece la palabra de Dios por ningún lado. Ah, que vamos allí, sí vamos. Vamos a hacer tal cosa, sí vamos a hacerla. No que tal cosa que esto. No que no vamos al culto, no que no vamos. No que vamos a esto y lo otro, no que lo otro. Por ejemplo, usted puede ver el nivel miserable de muchísimos cristianos. No es porque le toque trabajar un domingo, día del Señor, sino porque ellos mismos andan buscando miserias extras para cubrir de que algunas cosas. O padres muy mal formados, de que poniendo a sus hijos voluntariamente a trabajar un domingo, picando pollo en el Kentucky o dando café en el Tim Hortons. Van a pasar su vida allí de miserable, no van a salir, porque las escrituras dicen que no lo haga. La Biblia dice que no lo haga. Y si tú ignoras las escrituras, estarás ignorando de qué Dios es capaz. Porque lo poco que tú tienes, Él te lo puede multiplicar sin ir a buscar eso. Se te van a descarriar si no es que ya están descarriados. Se van a enfriar si no es que ya están como el polo norte canadiense. Porque voluntariamente ignoramos lo que dice aquí. ¿Sabe? Dios no puede fallar, hermanos. Y su palabra lo dice. Tanto que dice, si el día del Señor te toca sembrar la semilla, no la siembre. Si el día del Señor te toca cosechar los frutos, no lo coseche. Y se lo probó por la palabra. El día que cayó el maná, ¿sabe lo que le dijo? No guarden para mañana. La angurria, la avaricia, la falta de fe. Él le dice, baja hoy y baja mañana. Y entre ellos dijeron, no hombre, no, Dios no sabe nada de eso. El que sé soy yo voy a guardar para hoy y para mañana. Recogieron la del día de hoy, se la comieron y el mismo día guardaron para el otro día. Cuando fueron a buscarla temprano, porque el avaricioso es así, el que no depende de Dios es así. Eso estaba comido un gusano. Mire, cuando una persona le cree a Dios, ¿sabe lo que hace el Señor el viernes? Para que ustedes vean, hermanos, de lo que Dios es capaz. El viernes le dijo, hoy viernes va a caer para hoy viernes y para mañana sábado. Recojan para hoy y recojan para mañana. Recogieron el viernes, se comieron la del viernes. Y el mismo viernes guardaron la del sábado. Cuando al otro día, el sábado, fueron a buscar el maná, ¿sabe cómo estaba? Fresquecito. Fresquecito. Él le está diciendo a estos bandidos que se inventaron esa historia: ustedes ignoran las sagradas escrituras. Y al ignorar las sagradas escrituras, ignoran el poder de Dios. El Dios nuestro al cual nosotros le servimos. Dice Job capítulo 42 que todo lo puede. Entonces confiemos en Él. Leamos la Biblia. Prestemos atención a este tesoro que ahora tenemos.
Y usted verá que la palabra del Señor nos va a enseñar. Y si hemos cometido una falta, la palabra de Dios, cual el Espíritu Santo también, nos va a redarguir. Eso no está bien. No sigas, que eso no está bien. No sigas, no dé el siguiente paso. No lo dé, no vayas. Ten cuidado, no lo hagas. Te lo dice la Escritura, te lo dice el Espíritu Santo. No lo hagas. Detente, piensa, analiza. Dios es consejero, busca su dirección, no te desespere. El que cree en el Señor no se apresura. Espera su momento, espera su tiempo, porque es en el Señor que está esperando. ¿Y sabe lo que dice Romanos? Que el que espera en Dios, la esperanza en Dios, no avergüenza. No avergüenza. Por el contrario, hermanos, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. El último versículo que Jorge no lo leyó. Yo no sé por qué Jorge no lo leyó. Yo creo que Jorge entendió como que no tenía que ver con eso. Pero sí tenía que ver. Vinieron los otros y le dijeron: mira, aquí no vamos a preguntar más nada porque tu respuesta ha sido muy acertada. Vienen los fariseos a decir esto. Vienen a decir: pero ¿y qué lectura es esa que está ahí en la cosa? Está puesta ahí que dice: ah, no es allí, que tienen otra lectura. Gloria a Dios. Porque veo que allí dice Alejandro Mairena, pero que ya eso es viejo. Gloria a Dios. El caso es, hermanos, que ellos entendieron que el Señor le dio la respuesta adecuada. No es para avergonzar a nadie, es para que todo el mundo pueda ir a esa fuente, escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. El Señor, cuando llamó a Felipe el apóstol, nada más le dijo una sola palabra: sígueme. Entonces, cuando lo siguió, él fue y buscó a Natanael. ¿Y sabe lo que le dijo? Natanael, hemos hallado al Mesías, del cual escribieron los profetas, del cual escribió la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Mira cómo fue que le dijo. Porque en el mismo Juan capítulo 7, Cristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Porque hay gente que creen a su manera, creen según ellos quieren creer. Pero el que cree como dice la Escritura, inmediatamente sienten como que las cataratas del Niágara están adentro de su vida. No está apagado, sino que está vivo. Amén, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a inclinar nuestros rostros y nos vamos a ir preparando para la cena del Señor. Un culto muy importante del cual todos los cristianos creyentes en Cristo, que lo han confesado y que viven bajo esa confesión, deben participar libremente de la mesa del Señor. El pan que representa su cuerpo, el vino que representa la sangre de Cristo. Pero antes de eso, déjeme hacer el llamado, en caso si alguien quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador. Allá arriba en el balcón o aquí en la parte central, si alguien quiere nacer de nuevo, entregarle su vida a Jesucristo, no solamente levanta tu mano, sino pasa aquí al frente y vamos a orar contigo y vamos a orar por ti también. Buena oportunidad para nacer de nuevo. No rechazar lo que el Espíritu Santo te está diciendo en el corazón. Recíbelo en este momento. Acepta a Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, las sagradas Escrituras, que se predique en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepiéntete, que el Señor te ofrece perdón de pecados. Puede pasar aquí al frente si has sido tocado por el Señor para tu nuevo nacimiento. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Si como iglesia pudiéramos decir como el salmista: oh Señor, cuánto amo tu ley, cuánto amo la Biblia, cuánto amo las Escrituras. Porque aún dormido la Biblia aconseja mi conciencia. Aún dormido tengo sueños de victoria, de triunfo. Gracias por la Biblia, Señor.
Gracias te damos, Dios, porque es tu revelación especial y no podemos ignorarla ni ignorar tu poder. Tú puedes sanar a mi hermana que está enferma. Tú puedes sanar a mi hermano que está enfermo. Señor, los pronósticos dicen lo contrario, pero tú lo puedes hacer. Señor, yo sé que la familia cercana está alzando los ojos a ti y la familia de la fe está haciendo lo mismo. Dios mío, mira que ella no está aquí, pero donde quiera que esté, allí en su casa, Dios mío, por favor, Señor, di la palabra. Allá en Colombia, Dios mío, di la palabra. Señor, obra, Dios, en estas personas de edad, en los que están aquí en el culto. Problemas adentro, internos, Señor, que los hay. Padre, dile que se arreglen a esos órganos. Dile a esas células que están dañadas que se arreglen. Señor, a ese tejido que está dañado, dale orden para que se arregle. Ese corazón que está dañado, que está tapado, que probablemente haya que operarlo, en el nombre de Jesús. Dile a las arterias que se destapen. Y aquellos que son receptores de los milagros, dile que cuiden lo que tú has hecho en sus vidas. Oh Señor, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias te damos, porque eso es lo que tu palabra dice, Señor. Que tú quieres un pueblo santo. Y también la santidad es sinónimo de la limpieza. Que no hay enfermedad, que no hay malestares, mi Dios. Que no hay problema en la coyuntura, Dios. Que no hay problema en las piernas. Porque tú nos das fuerza, Dios. Al cansado tú le das fuerza. Al que no tiene tú le das, mi Dios. Gracias, Señor. Vamos a estar en pie, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Ustedes saben que esta oración es muy importante. Es una oración muy importante. En 1 Corintios capítulo 11. Tú sabes, le da mucho sentido a esto, hermano, mucho sentido. Y nosotros no tenemos que variar esto. Y dice cómo debemos acercarnos a la mesa del Señor. Dice que nos examinemos a nosotros mismos. Dice que si uno se examina, no va a ser condenado. Dice que el que come indignamente, reo de justicia, de juicio. Pero ¿qué es lo que uno hace, hermano? Ser honesto, sincero. Es una encuesta muy personal, donde uno mira para adentro, uno reflexiona. Lo que vinimos ayer al ayuno, desde ayer estamos reflexionando, pasándole revista a nuestros dichos, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, que ninguna son religiosas, sino cuestiones que pueden dañar mi relación con Dios. Porque dice que mi Dios es santo, tan santo que cuando el pueblo tenía que hacer necesidad fisiológica y no había un sistema sanitario formado, había que ir al monte con una estaca. Dice, para que la gloria de Dios no se aparte del campamento, porque eso era sinónimo de inmundicia, los excrementos. Y espiritualmente Él te quiere a ti, a mí, santos, que su Santo Espíritu se pueda mover aquí libremente e ir tocando a ese hermano, a ese siervo, a esa sierva que tiene esa necesidad en el corazón, en la mente, en su interior. Por eso tenemos que reflexionar, hermanos. Hicimos algo en rebeldía, hemos hecho algo en desobediencia, hemos desafiado a nuestro Dios, le hemos llevado la contraria a Dios, porque las cosas no se hacen a mi modo. Bueno, tal vez un momento de pedirle perdón. Cierre sus ojos. No ore por más nadie que no sea usted mismo.
mira para adentro. Usa el Salmo 139 también. Examíname, mírame, chequéame, Señor. Si entre tú y yo encontramos algo malo adentro, condúceme, porque esto va para afuera en el nombre de Jesús. Porque tú quieres un pueblo santo, un esposo santo, una esposa santa. Tú quieres hijos santos, tú quieres novios santos, una novia santa, un novio santo. Tú quieres candidatos al matrimonio santos. Tú quieres empleados santos, no trabajadores corruptos. Tú quieres gente buena, Señor. Perdónanos si hemos cometido faltas. Si todo está bien, afírmanos, Señor. En el nombre de Jesús. En los que los mayordomos se acercan y los dos hermanos que están también designados, vamos a orar por los alimentos. Sí, pueden ir tomando posición. Vamos a orar por los alimentos, para que este pan y este vino sea de mucho provecho. Si hay hermanos que nos visitan de otras congregaciones, ustedes tienen todo el derecho de participar. Todo el derecho de participar. Pero vamos a orar para que esto sea de mucho provecho. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, oramos por estos alimentos que vamos a ingerir, este pan y este vino, que representan de manera simbólica el cuerpo y la sangre de Cristo. Que esto sea de altísimo provecho espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El hermano, ¿dónde está Naúm? Naúm se lo va a dar.